Les voy a contar una historia personal. En el año 2010, a mediados de ese año, tuve varios inconvenientes a nivel personal y a nivel laboral. Bueno, en lo laboral no eran inconvenientes, pero sí teníamos un proyecto muy importante que sacar adelante y esto se me juntó con un problema personal que tenía que resolver en ese momento. Esos días fueron bastante difíciles y agobiantes porque tenía que trabajar hasta muy altas horas de la noche y a la vez tenía este problema que tenía que resolver. Entonces prácticamente se me volvió todo como una maraña de situaciones que se me dificultó como resolver en ese momento. Una vez resueltas esas situaciones, empecé a sentir un dolor suave, un dolor leve en el costado derecho, en la parte inferior, ya como por aquí, por este lado. No le presté mucha atención a ese dolor y un día, en el horario de oficina normal, hice este movimiento. Y al hacerlo inmediatamente me quedó incrustado un dolor aquí que no me podía mover, inclusive a pararme de mi escritorio al baño de la oficina fue toda una tortura para mí en ese momento. Pues naturalmente me fui para urgencias en ese momento, me atendieron los médicos y me mandaron radiografías porque lo primero que dedujeron fue que tenía cálculos o cálculos renales o cálculos en alguna parte de mi cuerpo y empezaron a hacerme estudios, análisis y toda esa semana me la pasé donde el médico y por más análisis y ecografías que me hicieron no detectaron en ese momento ningún síntoma o ningún proceso que estuviera pasando mi cuerpo por el cual generara ese dolor. No encontraron cuál era el motivo de mi dolor. Después de ir a varias consultas médicas durante la misma semana que ocurrió esto, el médico me dijo fue que nada, que simplemente me fuera para la casa y que pues lo más probable era que el producto de mi dolor era simplemente estrés. Pues yo la verdad no entendía cómo podía el estrés causar tantos estragos que no me podía ni levantar, ni agachar, ni sentar de ninguna manera porque el dolor era bastante intenso, ni siquiera podía estornudar. A partir de ese momento y que ya se solucionaron, como decir, todas estas situaciones que tenía, pasó una semana y el dolor simplemente desapareció y nunca más volví a sentir ese tipo de dolores en mi cuerpo hasta el momento, 11 años casi que ha pasado desde ese episodio. Así tampoco pues he vuelto a tener cargas, cargas emocionales tan fuertes como las que tuve en esa época. 10 años después de ese episodio, pues tuve la oportunidad de leer El Milagro Antiestrés y entender muchas de las situaciones que me sucedieron en ese momento, por qué se dio ese dolor y demás. Entonces, ahorita vamos a hablar en este video y en este nuevo capítulo de Lectuber sobre El Milagro Antiestrés. ¿Qué aprendí de este libro? Vamos a hablar de las 10 cosas que aprendí de El Milagro Antiestrés del doctor Carlos Jaramillo. Acompáñenme. Hola amigos de Lectuber, bienvenidos a un nuevo capítulo donde vamos a hablar, como les dije, del estrés y de El Milagro Antiestrés. Para continuar les pregunto, ¿ya se suscribieron? Si no lo han hecho, recuerden que por aquí hay un botoncillo que dice suscribirse, ustedes lo presionan y activan una campanita para las notificaciones cuando se suban nuevos videos y además que me sigan en mis redes sociales que después les dejaré por acá para que ustedes las encuentren y me sigan en las que ya les mostraré. Para comenzar con este tema, entonces vamos a hablar primero de lo que encontramos en el diccionario. Vamos a ir a consultar nuestro diccionario y vamos a definir qué es el estrés. Estrés, tensiones provocadas por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos, a veces graves. Pero también vamos a hablar sobre lo que dice el libro sobre este término. De acuerdo con el libro, estrés viene del término anglosajón stress, que significa someter algo a presión. Primera cosa que aprendí del milagro antiestrés. El ser humano desde la prehistoria ha tenido ese instinto de supervivencia porque en esa época el cazador-recolector generalmente en campo abierto se encontraba con grandes depredadores. El cuerpo tenía la capacidad de reaccionar para la huida o para la defensa ante esas situaciones. ¿Cuáles son las formas en que se defendía? Aquí les muestro cómo reaccionaba el cuerpo frente a estas situaciones. Las pupilas se dilatan para ver más.
Se acelera el ritmo cardíaco para correr más rápido. Se interrumpe la actividad de los intestinos e hígado para evitar una urgida al baño en el momento de la huida. Se bloquea la producción de jugos gástricos e insulina en el páncreas, el moco de los bronquios y la fuerza del hígado para que se usen reservas de glucosa para poder tener más energía para huir. Aumenta la frecuencia de la respiración y presión arterial. Propicia la propagación de adrenalina para no sentir dolor en la huida. ¿Qué pasa? El ser humano ya no tiene que enfrentarse a esa cantidad de peligros a los que se exponía con tanto depredador suelto por allí. Pero esta evolución social que tenemos, evolución laboral, este auge del capitalismo y de la presión social a la que nos enfrentamos a diario, no nos enfrenta, digámoslo así, a un depredador, pero sí nuestro cuerpo generalmente está asumiendo todas esas cargas y esas presiones como si tuviéramos ese depredador permanentemente persiguiéndonos. Entonces, el estrés como tal es un mecanismo de defensa para nuestra supervivencia. Pero hoy en día, con tanta cosa y con tanto avance, generalmente ese instinto de supervivencia se vive casi que a diario y a cada momento para poder entregar el informe, porque los resultados de la empresa no van bien, porque peleamos con nuestra pareja sentimental, porque perdimos un examen de la universidad y cómo vamos a enfrentar a nuestros padres. Entonces esos son los depredadores que hoy en día estamos enfrentando y por los cuales nuestro cuerpo está reaccionando permanentemente como un mecanismo de defensa, y allí es donde el estrés ya deja de ser algo, algo que nuestro cuerpo da como un instinto de supervivencia, algo que nos perjudica nuestra mente y nuestra salud. Segunda cosa que aprendí del milagro antiestrés, que existen dos tipos de estrés, el percibido y el físico. El percibido es aquel que tenemos cuando nos damos cuenta que algo no va bien, como cuando decimos ¡ay, qué estrés! Esa situación se da, por ejemplo, cuando sabemos que nuestro jefe es un maltratador, o cuando sabemos que no cumplimos con unas metas y eso nos van a afectar emocionalmente porque tenemos una deuda que pagar o algo con lo que cumplir en un tiempo determinado, o por ejemplo cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Ese tipo de estrés es el percibido, el que sabemos que se genera por un acto del exterior que nos afecta emocionalmente. Mientras tanto, el físico es aquel que está presente, que no podemos percibir de alguna manera, pero que está haciendo algún efecto en nuestro cuerpo. Un ejemplo que da el doctor Carlos Jaramillo en el libro El Milagro Metabólico es, por ejemplo, el efecto que hace la luz azul o la luz de interiores en nuestro cuerpo. Cuando entramos a una oficina y no percibimos la luz del sol porque entramos tan temprano que el sol no ha salido y nos vamos para la casa y el sol ya no está. Por ejemplo, son situaciones donde el cuerpo generalmente está siempre expuesto a una luz y ya no detecta cuándo es día y cuándo es noche. Ese tipo de efectos en el cuerpo nos generan ciertos trastornos, por ejemplo, en el sueño, en la alimentación y demás, que finalmente se manifiestan en el cuerpo y hacen daño. Tercera cosa que aprendí después de leer El Milagro Antiestrés. Que tenemos un sistema nervioso que se divide en dos actividades durante el día. El uno es el sistema nervioso simpático y otro es el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué funciones tiene el simpático? El sistema nervioso simpático es aquel que nos ayuda en ese proceso de huida y nos hace todos esos efectos que les conté en la anterior explicación de cómo trabaja nuestro cuerpo cuando está en forma de huida o de defensa cuando tiene su depredador al frente. Esto todo lo hace, o todo este trabajo lo permite, el sistema nervioso simpático. Cuando el sistema nervioso simpático está trabajando, el parasimpático descansa y viceversa. Mientras tanto, el parasimpático es el que se encarga de relajar el cuerpo, que descanse y que recupere todo lo que se perdió, digámoslo así, toda esa agitación vuelva a su estado normal una vez pasa el peligro. Entonces el parasimpático es el que se encarga de esta parte. Cuando estamos estresados, el parasimpático no actúa, no está trabajando y el simpático está siempre en actividad. Por esto entonces nuestro cuerpo se ve afectado cuando este está en actividad constante. El papel del colon y la vesícula en todo este tema del estrés y de nuestro sistema nervioso. Entendí un poco sobre cómo funciona el colon y la vesícula y cómo actúan
directamente cuando estamos estresados. Por eso es que vemos constantemente personas con colon irritable que se desatan a través de todas estas situaciones de estrés que se le presentan en su cotidianidad. Aquí les explico cómo trabaja o cómo afecta el colon y la vesícula estar en permanente estrés. La bilis se genera en el hígado y ayuda a descomponer células grasosas y proteínas que digerimos con los alimentos. Así se puede hacer digestión y que el intestino pueda asimilarlos. Como ya explicamos con el sistema simpático, lo que sucede es que se detiene todo el sistema digestivo al estar estresados. El colon empieza entonces a recibir todo el alimento de forma casi que entera. Y al recibirlo así no lo puede asimilar y comienzan los retorcijones y malestares que llamamos colon irritable. Quinta cosa que aprendí después de leer El milagro antiestrés. El doctor Carlos Jaramillo afirma que muchos doctores de la medicina tradicional se enfocan en aliviar los problemas de estrés, de angustia, de ansiedad a través de medicina psiquiátrica y no se sientan, como decir, a indagar cuál es el verdadero problema, cuál es la situación de la persona. En este caso, lo que dice el doctor Carlos Jaramillo, que aconseja, es que muchas veces la medicina trae las plantas, por decirlo, la medicina milenaria de las abuelitas, hay muchas plantas que pueden ayudar a minimizar los impactos del estrés y sin tener que recurrir a este tipo de medicina tan agresiva que es como la psiquiátrica, que ya es para trastornos mentales. Pero no crean que todas las situaciones o todos los casos de estrés o de depresión o de ansiedad son lo mismo. Entonces hay que ser muy conscientes de esto y asimismo mirar si la plantita o la hierbita que nos estamos tomando para esta situación no nos funciona, pues recurramos a un profesional que sí sabe cuál es la mejor alternativa para una persona que esté en esta situación. Sexta cosa que aprendí después de leer este libro fue sobre los adaptógenos. El doctor Carlos Jaramillo habla sobre unas plantas que de forma, digámoslo así, milenaria se usan en varios países como la India y todos estos países donde se practica el Zen. Usan este tipo de plantas para minimizar el impacto, es decir, que el cuerpo no reaccione de tal manera que afecte nuestra, digámoslo así, nuestra salud. Estas plantas que él menciona se encuentran aquí dentro de las páginas del libro. No voy a mencionarlas como tal cuáles son porque no me parece conveniente, porque deben de ser muy bien tratadas en el sentido que no pueden ser automedicadas porque algunas pueden tener efectos nocivos si se excede en su consumo. Entonces, en este caso sí es recomendable que se consulte un médico profesional si se quiere consumir este tipo de plantas. Él mismo lo recomienda en este libro. 7. Este es como el más difícil que he tenido que leer en todo el libro y es sobre el café. La verdad me duele mucho tener que leerlo, pero en efecto también he sentido sus efectos cuando estoy en situaciones bastante agobiantes. Creo que el café y consumir café cuando estoy en estas situaciones, creo que empeora la situación, me genera más ansiedad, me genera más angustia y empiezo a pensar una cantidad de cosas que en ese momento pues ni siquiera vale la pena pensar porque no son tan relevantes, pero al consumir café creo que se altera más. Y más aún cuando estoy en temas de PMS. Para los que no saben, PMS es síndrome premenstrual. Las mujeres pues padecemos bastantes cargas hormonales en estas épocas y consumir café durante esta época a mí me genera bastantes perjuicios para mi ansiedad, para mi estabilidad emocional. Naturalmente pues no llego a extremos, pero sí noto que cualquier cosa, por pequeña que sea, la vuelvo, como dicen, me ahogo en un vaso de agua. ¿He dejado el café? No lo he dejado, me gusta mucho el café, pero lo que recomienda él es consúmalo en la mañana. Trato de hacer eso y no consumir muchas tazas. Generalmente yo había días en que me consumía hasta 5 tazas de café cuando estaba en la oficina. Hoy trabajo desde mi casa y procuro tomarme 2 tazas en la mañana y en la tarde generalmente no las consumo. Pero lo que dice él sobre el café es: si usted tiene la necesidad o siente que su cuerpo le está pidiendo café, es el momento de evitarlo, porque es el momento en que usted está dependiendo de esta bebida y de la sustancia que es la cafeína que este contiene. Asimismo, dice pues que la alternativa no es tomar té, porque el té también contiene cafeína. O sea que si usted cree que el té va a aliviar sus problemas o lo va a ayudar a estar en un estado de relajación, al contrario. 8. El placebo. Bueno, generalmente los que no saben, un placebo es aquella, como decir, aquella sensación de bienestar
cuando nos aferramos a algún tipo de sustancias y resulta que estas en sí no tienen ninguna propiedad. Por ejemplo, hay casos donde, él menciona aquí que hay casos donde hay medicinas que se les proporcionan a ciertos pacientes y resulta que estas medicinas son solo pastas con azúcar o con harina, etcétera, no tienen ningún efecto o no van a generar ningún efecto analgésico en el cuerpo. Pero la persona está tan convencida de que esta pastilla le va a curar que al tomarla se va a curar en efecto. Con respecto a estos placebos, lo que nos muestran es que cuando una industria farmacéutica va a sacar al mercado un nuevo medicamento, toma un grupo de pacientes y lo somete a ciertos estudios. Divide esa población de estudio en dos partes. A una le suministra el efecto placebo o el medicamento placebo, que en sí es un medicamento sin función alguna, y al otro grupo le entrega le proporciona la medicina de verdad, la que sí va a hacer efecto en su cuerpo. Si hay más pacientes que se curan del lado de los placebos que de la medicina real, esta medicina que se está probando no sale al mercado. Caso contrario está el nocebo. El nocebo viene como de la palabra nocivo, no sé si tengan que ver o tengan alguna relación, pero me suena mucho a eso. El nocebo es aquella sensación donde todo lo que vamos a hacer sentimos que nos hace daño. Si nos tomemos un pastelito en la tienda, entonces ya vamos a decir esto me va a engordar 5 kilos y así va a pasar. Entonces el nocebo es el efecto contrario, donde todo lo que consumimos pensamos que nos va a hacer mal a nuestro cuerpo y nuestra mente es tan poderosa que lo logra. El placebo es el contrario, nuestra mente es tan poderosa que piensa que esa medicina que no tiene ninguna funcionalidad nos va a hacer bien. Y la número 10 de las cosas que aprendí leyendo El Milagro Antiestrés está la alimentación. La alimentación juega un papel muy importante en la salud de nuestro cuerpo y esto ya nos lo explicó en El Milagro Metabólico, y para este tema entonces les voy a dejar el enlace aquí para que accedan a la información que deja o las cosas que yo aprendí leyendo El Milagro Metabólico y sepan entonces cómo la alimentación puede ser la mejor medicina para nuestro cuerpo según las recomendaciones del doctor Carlos Jaramillo. Los invito a que vean este video y complementen el número 10 de las cosas que aprendí del Milagro Antiestrés. Por este lado les cuento que en mi caso alguien me recomendó, una psicóloga me recomendó que cuando tuviera mi síndrome premenstrual, lo que podía hacer era evitar las harinas, o mejor dicho, evitar estas dietas con tantas harinas, porque lo que hace esto en mi cuerpo es que me altera más. No sé si está comprobado, no sé si es científicamente han hecho estudios sobre esto, pero estoy procurando hacerle caso. En mi estado de ánimo, cuando mejoré mi alimentación después de lo que empecé a aplicar con el Milagro Antiestrés, y he notado que mi estado de ánimo no varían tanto por las cargas hormonales que manejo, y eso pues me da un buen indicio que el tipo de alimentación sí funciona. En resumen, el Milagro Antiestrés está dividido en 3 partes. La primera es qué es el estrés, la segunda es cómo actúa el estrés en nuestro cuerpo y la tercera es cómo minimizar los efectos del estrés. Aquí dejo una pregunta: ¿es posible erradicar el estrés de nuestro cuerpo? De acuerdo con lo que leí aquí, la respuesta es no. No es posible erradicarlo porque, como lo dije al inicio, es un mecanismo de defensa. El estrés es, como decir, una ayuda para nuestra supervivencia y estar, como decir, grabada en nuestro instinto. Pero lo que podemos hacer es buscar la forma de minimizar los efectos. Una vez fui donde una doctora porque tenía bastantes problemas en mi piel y me dijo no se estrese. Pues no es tan sencillo, pero lo que podemos hacer es, pues en mi caso del acné, lo que puedo hacer es mejorar mi alimentación, evitar las cosas que yo sé que de pronto al ingerirlas me van a provocar mayores brotes, y estar un poco o saber sobrellevar algunas situaciones que de pronto sabemos que no podemos cambiar, pero buscar la mejor forma para que estas no sean tan complicadas en nuestro entorno. En el libro hay otros temas, por ejemplo, sobre la migraña, sobre las glándulas tiroides, cómo afectan o cómo afecta el estrés a la glándula tiroides, y muchos otros temas sobre toda esta complicada situación. Y pues con el tema de pandemia, con la cuarentena y con todos estos temas de encierros que estamos viviendo, pues puede ser un poco más complicado el tema de la ansiedad y la angustia y pues como decir la incertidumbre de esta enfermedad económica y de salud. Entonces con este tema los invito a que lean El Milagro Antiestrés.
me comenten si les gustó los tips que les dejo con base a lo que leí en el libro. No se conformen solo con lo que yo les estoy dando, porque el libro tiene mucha información, habla sobre temas cuánticos y mucha otra información que les puede interesar a ustedes y de la que pueden aprender un poco más para manejar mejor este tema. Mi calificación para este libro fue de 4 estrellas. Y los invito a ustedes a que si les gustó me comenten, o si les interesa leerlo, pues aquí en las librerías está disponible y ha sido uno de los más vendidos según las librerías en el 2020. Por ahora los dejo entonces y los invito a que sigan mis redes sociales, que los dejo por aquí, a que se suscriban a mi canal de YouTube, que me cuenten si les gustó, me dejen sus comentarios. Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para notificaciones y que sigan mis redes sociales para que estén enterados de todo lo que está pasando en el mundo de la lectura y conmigo. Nos vemos en un próximo capítulo de Lectuber para seguir hablando de libros. ¿Les gustó este? Manito arriba y comentarios si quieren hacer algún complemento de lo que ya dije aquí o alguna corrección si es el caso. Nos vemos entonces y estamos hablando de libros. Chao, chao.